informamos que de cara al próximo proceso electoral, el número de aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de la República alcanzó 86. De estos, 79 son hombres y 7 son mujeres. Del total de aspirantes, 8 fueron dictaminados como improcedentes. El plazo concluyó el último minuto del sábado pasado. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Tras manifestar la intención de postulación a una candidatura independiente, el INE verificará que cada aspirante haya conformado una asociación civil con registro, esto ante el Servicio de Administración Tributaria, que tenga una cuenta bancaria con la que administrará sus recursos y un representante legal que también fungirá como administrador. Quien haya cumplido con todos los requisitos podrá recibir su constancia y posteriormente recolectar las firmas de apoyo que establece la Constitución para convertirse en candidato independiente. La fecha límite para esto es el próximo 12 de febrero. En tanto, un total de 8 aspirantes independientes han acudido al Instituto Electoral de la Ciudad de México, esto a presentar su registro de intención a la jefatura de gobierno. 4 con solicitud procedente y 4 con solicitud en trámite. Le comento que el plazo vence este lunes a las 12 de la noche.